manifestarles lo siguiente. Como es de su conocimiento, las investigaciones del caso que conocemos como La Línea continuaron a partir del 16 de abril de este año. En ese sentido, y a raíz de los diversos allanamientos y los diversos operativos, tenemos a la fecha 88.920 sesiones de interceptaciones telefónicas, 5.906 correos, 175.000 documentos, 100 informes, 17 allanamientos, 650.000 folios, 2.814 DUAs, 100 desplegados, 32 agendas, 100 personas relacionadas con investigaciones o con información financiera y 22 empresas. Entonces, a partir de tener este material para análisis, hemos continuado con las líneas de investigación y hemos determinado que las personas referidas en las interceptaciones telefónicas, a la luz de el diferente material que se ha examinado y que he relacionado anteriormente, creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal La Línea. Y asimismo hemos planteado antejuicio contra el señor presidente de la República por estimar también su participación en estas actividades ilícitas de La Línea. El antejuicio ha sido presentado esta mañana, hace un momento, y en el apartado de conclusión del mismo le indicamos al organismo judicial que la documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las interceptaciones telefónicas disponibles llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea. Asimismo, que es altamente probable que las menciones al uno, al mero, el dueño de la finca, hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Voy a dejar con ustedes al señor comisionado para la presentación. Como recordarán, el 16 de abril se produjeron varias capturas relacionadas con esta modalidad de defraudación conocida como La Línea. Y en aquella oportunidad habíamos señalado que existían dos estructuras, una interna y una externa, y que en la cima de la organización se encontraba el señor Juan Carlos Monzón, y mostramos cómo en la estructura externa el señor Salvador Estuardo González con el señor Luis Mendizábal estaban en papeles de dirección, de coordinación, así como Giovanni Marroquín, y luego detallábamos de qué manera se iban estableciendo esas relaciones en la estructura interna para llegar hasta al nivel más bajo, pero que paralelamente
las relaciones que se establecían con la estructura interna, en cuyo máximo nivel se encontraban los superintendentes de administración tributaria, el que estaba para entonces Omar Franco y el anterior Carlos Muñoz, y se mostraba cómo se llegaba hasta los niveles inferiores de los empleados de SAT, hasta el nivel de los vistas. Habíamos afirmado que esta era una estructura flexible pero compleja, en la que había una distribución de funciones tanto en la estructura externa como en la interna, que tenían que ver no solo con el trámite documental, sino de la manera como se obtenían las colas, como se les denominaba, o los sobornos, que además tenían funciones en cuanto a la custodia de la mercadería, a la coordinación con los funcionarios de la SAD. Y decíamos también en aquella ocasión del 16 de abril que habíamos identificado dos momentos de operación de estas estructuras. Una primera etapa entre mayo y octubre de 2014 y una segunda de octubre de 2014 hasta la fecha, hasta el 15 de abril, el día anterior precisamente a que se produjeran estas capturas. Y de qué manera había llegado el conocido como Teniente Jerez en ese segundo momento, y además el gran significado que tiene respecto del crimen organizado en el país y de la existencia de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad a que se hace ordinariamente referencia, que un señor tan comprometido como todos sabemos en Guatemala con la Red Moreno apareciera ahora en una estructura actual vinculada también con fenómenos de contrabando, de defraudación aduanera. Y habíamos dicho que entonces identificábamos tres niveles en las estructuras. Un nivel alto, con la estructura externa superior que era compuesta por personas que no pertenecían al sistema aduanero. Un nivel medio que corresponde también en una parte a estructura media de personas no vinculadas con la administración pública, y en ese nivel medio también unos mandos, los altos de la SAD, que por todo lo que hemos venido identificando estaban subordinados a un poder externo, y también mandos medios de la SAD, y un nivel bajo que estaba integrado por vistas y por tramitadores. Como lo señaló la señora fiscal, recuerdan ustedes que para esa presentación en el mes de abril hablábamos de unas 66.000 escuchas telefónicas. Para la fecha de ahora, con toda la actividad que se continuó adelantando, con los allanamientos practicados, con la relación de toda la documentación que fue encontrada, tenemos que son 88.920 sesiones en el método especial de investigación, que son 5.000 extraído
de almacenamientos electrónicos que se han producido entre el Ministerio Público con su Departamento de Análisis Criminal, con el análisis financiero, la CICIG igualmente con análisis criminal, análisis financiero y de diversas otras entidades que se han obtenido informes, un total de 100 informes de instituciones, que se han realizado 17 allanamientos, que en esos allanamientos se han incautado 650.000 folios, que las declaraciones de aduanas 2.814, las conocidas DUAS, y que precisamente de estas, ahora en la acusación que se formuló recientemente, cerca de 1.500 eventos fueron identificados y detallados en el escrito de acusación que se presentó, que corresponden a operaciones ilegales en esta manera de proceder de la organización de la línea, que se han obtenido y revisado y seguimos en proceso de revisión 100 desplegados telefónicos, 32 agendas que se ha solicitado, obtenido y continuamos en esas tareas de información financiera respecto de 100 personas y 22 empresas. Es decir, que esta ha sido realmente una investigación muy compleja que todavía requiere mucho análisis, que seguimos obteniendo evidencias. Esta era pues la situación hasta el 16 de abril. Efectuados estos allanamientos, encontramos en algunos de los sitios allanados documentos que revelaban que existían unas relaciones cercanas entre el señor presidente de la República y la para entonces vicepresidenta con integrantes de la organización criminal que habíamos presentado en ese 16 de abril, unas relaciones cercanas que tenían que ver con administración de negocios, con temas financieros. Por ejemplo, encontrar en una de estas oficinas un plan de venta en el que aparece indicado que el cliente es el señor Otto Pérez Molina, que se trataba de una adquisición de inmueble o tener documentos como cotizaciones para blindajes de vehículos particulares a nombre del señor Otto Pérez Molina, pero entregados, según lo que se lee, atención, a Juan Carlos Monzón, que se encontraban boletos electrónicos aéreos de viajes realizados aún antes de ser elegidos presidente y vicepresidenta de la República, los señores Otto Pérez y Roxana Baldetti, o que se hallaron cheques a favor de Roxana Baldetti en la oficina de Salvador Estuardo González, varios cheques y mucha otra documentación que no presentamos en el momento de ahora,
pero que son reveladoras, que en esos centros también había como una administración de negocios de los señores presidente y vicepresidenta para entonces, que había aún de documentos, facturas de compra a nombre del señor Mariano Paz o de Roxana Valdetti o de los de grupo familiar. Pero adicionalmente se encontraron unas evidencias que ya relacionaban con la organización delictiva. Y así, por ejemplo, tuvimos acceso a unas tablas de control de cobros de la organización, unos listados como este que observan ustedes, semana del 2 al 6 de septiembre del 2014, en el que se indica quién es el consignatario, póliza, rampa, el tipo de mercadería. Al extremo derecho, R1, que significa la recaudación oficial, es decir, la recaudación de los impuestos que se obtiene, de los aranceles. Pero en la parte inferior ya hay una distribución de esos 426.000 quetzales que vemos en la penúltima columna, totalizados 426.000 quetzales, que son sobornos. Y esos 426.000 quetzales aparecen en este cuadro, que es de la semana del 2 al 6 de septiembre del 2014, reitero. Aparece entonces una distribución en la que se señala que arriba corresponde el 61%, 259.860 quetzales, y luego otros integrantes de esta participación en la distribución que lleva a los mismos 426.000 quetzales que se señalaban en el cuadro. Tablas de control de recaudación oficial, conocidas, reitero, por la organización denominadas como R1, y de la recaudación delictiva, es decir, de los sobornos, conocidos como R2. Por ejemplo, que en la semana del 28 de julio al 2 de agosto se obtuvo en el sur 32.300, recuerdan además que esta organización estaba en sur, centro, norte. Discriminados pues de la manera como vemos, un R1 con el valor de lo recaudado para el fisco nacional, pero un R2, un porcentaje de ese que era lo recaudado para los particulares beneficios de los integrantes de la organización. Un control de cobros y distribución de sobornos. Estos cuadros son originales de los equipos que tenía en su poder miembros de la organización. Es decir, estos no son cuadros elaborados por los investigadores. Estos son los cuadros que quienes tenían el control financiero en la distribución de la organización. Afortunadamente con mucho orden, afortunadamente porque nos va a permitir en el análisis financiero una mayor
exactitud en la determinación, que naturalmente todo esto luego tendrá que ser contrastado con otros elementos de prueba, con los movimientos bancarios, etcétera, pero esta es documentación, digámoslo así, suministrada por la propia organización. Y entonces aparece resumen de esta entrega. En el sur, un total de 1.352.000 quetzales, de los que al nivel 1-2 corresponden 676.000 quetzales, es decir, el 50%, y a la estructura 676.000 quetzales, esto es el otro 50%, para, en esta primera aduanas del sur, semana del 5 de mayo del 2014 al 31 de mayo del 2014. En el centro, en el norte, para llegar a un total en este reporte, porque además hay que aclarar que había varios recaudadores. Por eso, en la relación de estos ingresos aparecen fechas coincidentes, porque provienen probablemente de esos diversos recaudadores que en todo caso sabemos que existían y están además privados de libertad. Que para un total entonces en ese primer reporte de 1.741.000 quetzales, al nivel 1 y 2 le corresponde el 50%, 870.500 quetzales, y a la estructura, es decir, a todo esto que habíamos visto el 16 de abril, el otro 50%, 870.000 quetzales. Otra entrega también del mes de mayo del 2014, de agosto del 2013, de mayo a junio del 2014, de mayo del 2014, en fin, todo esto que totalizaba 3.238.000 quetzales, de los cuales afiches última generación y traslape en el archivo digital en el que se halló, que aparece también una distribución, el 64%, que equivale, según esta precisa operación, a 2.652.400 quetzales, de los que ya desglosados el 50%, 2.072.187,50 quetzales, se separa de otros dos desgloses en un 7%, 310.823,13, y si advierten ustedes a la izquierda las iniciales JC, que significa sin duda Juan Carlos, y que a continuación el 6.5% para EG, que es Estuardo González, 290.106 quetzales. Y que después de toda la descripción que se hace, la relación, encontramos entonces ya en la parte inferior derecha cómo es que se produce la distribución. Para 1 y 2, 2.072.187 quetzales. Para MCJ, que quiere decir Monzón Carlos Juan, es decir, para Juan Carlos Monzón, 310.828. Y para AGE, que quiere decir Álvarez González Estuardo, 290.106 quetzales. Era pues esta forma de distribución que acabo de reseñar la que aparece indicada en este último cuadro. Una columna, si volvemos al cuadro anterior, una columna en la que aparece la columna C de porcentajes de distribución, el 64 que se desglosa en 50, 7.5 y 6.5, y luego una columna M
en la que se señala beneficiarios 1 y 2, MCJ, AGE, y una columna N en la que están las cantidades que a cada uno de estos se les asigna. Pero además, una gran sorpresa que nos encontramos en la oficina del señor Salvador Estuardo González, un memorándum dirigido al señor presidente de la República denominado Control de Aduanas. Y en este documento, que está fechado el 13 de abril del 2015, es decir, 3 días antes de los operativos que se realizaron para desarticular esta organización. En este documento, el señor González Álvarez, conocido como ECO, le hace un reporte al presidente de la República de las acciones que, según expresa ese documento, adelantó conforme a sus instrucciones, dice el documento. Memorándum, antecedentes. Conforme a sus instrucciones, se efectuó un diagnóstico para identificar las debilidades en la recaudación de los tributos aduaneros, derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado. Luego, otro capítulo, resultados del diagnóstico, alternativas planteadas para la solución de la problemática. Todo esto es un estudio que hace Salvador Estuardo González y que, para todavía mayor sorpresa, aparece en las consideraciones generales que las actividades que conlleven la auditoría concurrente a su referencia podrá ser de conocimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, derivado que se reconocerían los esfuerzos del gobierno para alcanzar las metas de recaudación, etc. Es decir, una relación, así como conocimos a través de los medios de comunicación el proyecto de vincular a una firma extranjera que igualmente está mencionada en el documento, esta famosa Collector. Una persona que no está vinculada con la administración pública, el señor González Álvarez, que no vinculada con la administración, tiene, sin embargo, como se ve en el documento, una participación inclusive en la integración de los empleos de los cargos de la Superintendencia de Administración Tributaria, y que además coincide plenamente con lo que fue escuchado en todo lo que fue presentado el 16 de abril, lo que se obtuvo en las escuchas telefónicas, de manera que cuando en el análisis que se hacía en aquel tiempo se indicaba que tal persona debía ocupar tal cargo, que para la rampa debía ir tal que el administrador debería ser este otro, todo era efectivamente concertado, pero además con una disposición o con una anuencia o con una autorización superior. Con todo esto, dado el análisis global que se debe hacer, el análisis de conjunto, sistemático, con lo que en las escuchas telefónicas, como ha sido ampliamente conocido a partir de la presentación que se hizo en la primera declaración, en la audiencia inicial, en el caso de la línea, todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca,
a la señora corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura en su contra y que se hizo efectiva en la mañana de hoy. No hay duda, por las referencias que se hacen, inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la República, que todas las referencias al 1 y a la 2 corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. De esa manera, hasta el momento de hoy, encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Valdetti. Agradecemos a la señora fiscal general y al señor comisionado.